buenas tardes, mi nombre es Juan Dalis, mucho gusto a todos. Estoy haciendo mi primer video. Quisiera darles un poco de introducción, de presentarme antes de darles la información que quiero compartir con ustedes. Soy una muchacha que creció en Puerto Rico. Durante 20 años me crié allá en el pueblo de Aguadilla, en el área oeste de la costa de Puerto Rico. Actualmente estoy casada, tengo 3 hijos. La forma en que yo conocí a Jesucristo como mi Salvador, crecí en el Evangelio. Desde pequeñita me han llevado a la iglesia, pues he estado con conocimiento de las cosas de Dios desde chiquita. Pero no fue hasta la edad de 17 o 18 años cuando comencé a ver la verdad de Dios como se supone que debe de ser. Quizá uno a esa edad está un poco más maduro y comienza a entender y a comprender las cosas que de verdad son importantes. A esa edad yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. A pesar de que había crecido en el Evangelio, pude comprender lo que es todo relativo a Dios en cuanto al ser cristiano, en cuanto a el sacrificio de Jesucristo en la cruz, qué significaba, no solamente entender lo que es, sino también creerlo en mi corazón. A esa edad comencé entonces a desarrollar y a comprender cosas que de verdad valen la pena, que es las cosas que son las eternas, porque todo lo que está aquí, lo natural, es temporero. ¿Okay? Las personas mueren, el dinero se acaba, todo esto es temporero. Son las cosas espirituales, son las eternas. Pues ahí comencé a esa edad a entender las cosas espirituales, las cosas eternas. Entonces, desafortunadamente, mi fe en ese tiempo o mi madurez no era tan firme, o quizás por las cuestiones de la vida, no les sé explicar el motivo realmente, pero vine para Estados Unidos y cuando llegué aquí me aparté del Señor. Conocí al que actualmente es mi esposo. En ese tiempo él no le servía al Señor, y pues yo me dejé llevar por las cosas del mundo, pretty much, y dejé de ir a la iglesia, dejé de servir al Señor, dejé de hacer las cosas correctas y me aparté de Dios y comencé a tener situaciones bien difíciles y todo, y llegó un momento de que me di cuenta de que las cosas que yo estaba viviendo estaban incompletas. Necesitaba algo más, algo de lo que yo ya había experimentado en mi pasado cuando era niña. Necesitaba cosas concretas. No me sentía satisfecha con las cosas que hacía y todas esas cosas no me completaban a mí. Comencé a sentir un vacío en mí, un vacío, como se lo describo, es una cosa que sabes que te hace falta. Estás incompleto en cierta forma. Entonces, me invitaron a la iglesia otra vez. Yo estaba en ese tiempo muy rebelde, muy rebelde. La indiferencia hacia las cosas de Dios era extrema, al punto tal de que yo iba solamente por, no sé, quizás por sentir de alguna forma que estaba haciéndolo bien en ir, o por complacer a la persona que me había invitado. Comencé a ir a la iglesia hasta que el Señor comenzó a trabajar en mí de una forma muy sutil y muy amorosa, solamente como Dios sabe hacerlo. Y poco a poquito comencé a acercarme al Señor hasta que Él me comenzó a hablar a mi corazón y a abrirme mis ojos espirituales otra vez y hacerme entender otra vez las cosas de Él, las cosas maravillosas que Dios, solamente Dios puede dar. Así que me acerqué otra vez a los brazos del Señor y me arrepentí y reconocí que estaba en pecado
Y no solamente lo reconocí delante de Él, yo pedí perdón al Señor, le pedí que me ayudara, que me redarguyera, y gracias a Él, desde el 2008, Dios ha estado trabajando continuamente conmigo, poco a poco, al punto de que en este momento ya por fin me siento completa. Le puedo decir que Dios ha completado mi vida y que ha abierto mis ojos y mis oídos de una forma tal que lo que yo quiero hacer ahora es compartir un poco de lo que Dios me ha dado a mí, de lo que Él me ha hecho a mí entender. Quiero expresarle y compartir eso con ustedes con mucho amor. Recopilé un poquito de información para compartirla con ustedes. Primero que nada, yo sé que mucha gente que quizás no sabe lo que es la palabra. Le dicen la Biblia, le dicen la palabra de Dios. Otras personas que están más tiempo en los caminos del Señor le llaman pues la espada. Y le voy a explicar cómo es que trabaja esto. Si ustedes no tienen una en su hogar, les recomiendo que obtengan una. Porque si no tienen una y no la han leído, se están perdiendo de una información súper jugosa y súper importante. ¿Ok? La Biblia tiene que asegurarse de que no sea alterada por las personas. Hay muchas Biblias por ahí son con doctrinas falsas. Son Biblias que han sido omitidas. Hay mucha información que ha sido quitada de la Biblia o añadida. La palabra dice que uno no le debe ni quitar ni añadir nada a la palabra. La palabra de Dios completa como está. Así que nadie es antibíblico, está en contra de las cosas de Dios, de que nosotros le añadimos cosas a la palabra o que le quitemos. Por lo tanto, hay muchas Biblias por ahí, por ejemplo, la Biblia que es católica, le han quitado mucha información y la han omitido y la han arreglado o la han modificado de una forma que no es necesario hacerlo, porque uno no le dice a Dios qué es lo que Él tiene que decir, ¿verdad? Tienen que asegurarse que la Biblia que ustedes consigan sea una Biblia que no ha sido alterada. ¿Ok? Entonces, esta es una de ellas. ¿Ok? Y les voy a explicar cómo es que se busca en la Biblia un poquito. Si ustedes van a la parte del frente de la Biblia, ¿ok? Van a encontrar una lista de libros. ¿Ok? Está dividida en dos, que es el Nuevo Testamento, ¿ok? Perdón, es el Viejo Testamento y es el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, cuando uno dice buscan el libro tal, ¿a eso que se refiere? A esta lista de que está aquí en la parte del frente, ¿ok? Les voy a dar algunos ejemplos de los libros del Antiguo Testamento. Son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, está Estel, Job, Salmos, Proverbios, terminando con el libro de Malaquías. Ahora, Nuevo Testamento, unos ejemplos de ellos es Mateo, Marcos, Juan, Lucas, esas son las epístolas. También puedes encontrar ahí a Filipenses, Gálatas, Santiago, terminando en Apocalipsis. La mayoría de las Biblias tienen en la parte de atrás un grupo de significados o detalles que tú puedes conseguir. Se llama concordancia en la parte de atrás. En la concordancia tú puedes conseguir como si tú tienes una pregunta, por ejemplo, en relación a una palabra específica, como por ejemplo la palabra pecado, ¿verdad? Tú te vas a la letra P, va en orden alfabético. La puedes conseguir en la letra P, ¿verdad? Y entonces ahí te va a dar una lista de las diferentes citas bíblicas, libros y versículos y capítulos donde tú puedes conseguir cosas relativas a el pecado, ¿ok? Porque eso es lo que estás buscando.
Entonces, cuando tú vas a buscar en la palabra, ¿verdad? Buscas el libro y luego se subdivide en capítulos y luego en versículos. Los numeritos grandes aquí, esos son los capítulos, ¿verdad? Entonces los numeritos pequeñitos, ven aquí el 2, el 3 y el 4, esos son los versículos, ¿ok? So, vamos a buscar, por ejemplo, el libro de Juan, el capítulo 3. So, tú buscas el libro de Juan, ¿verdad? Y luego te vas al capítulo 3. So, tú buscas el número grande, que es el número 3. ¿Ok? Juan 3. Y entonces te vas al versículo, que es el número pequeño, y es el 16, ¿verdad? Que es el versículo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la mayoría de las veces, la Biblia se apoya una a la otra, ¿ok? La Biblia es concisa, es firme. So, hay muchas partes de la Biblia que se confirman de un lado al otro. Entonces, si tú buscas aquí en la parte de abajito, que tiene como un paréntesis, por ejemplo, aquí dice Romanos 5:8 y Primera de Juan 4:9. Si tú te buscas en el resto, en Romanos 5:8, va a hablarte un poco más o te va a hablar al respecto de ese versículo que acabas de leer. ¿Okay? So, esa es un poco de introducción en cuanto a lo que es la Biblia y cómo se busca en ella. Yo quería hablarles sobre lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, dice uno de lo busqué en el diccionario, dice que la verdad es el conocimiento de lo que es, o sea, tú sabes lo que es, o de lo que ha pasado realmente, ¿ok? Otra forma de decir lo que es la verdad es carácter de lo que existe, ha existido o existirá realmente. O sea, la verdad es algo que ya existe, que existió o que va a existir. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y le preguntan qué tiempo tiene, la persona dice tengo 8 meses, y el doctor me dijo que voy a dar a luz el mes que viene. Eso es una verdad, porque tú sabes que va a pasar, con el favor de Dios, ¿verdad? Entonces, la tercera, tiene mucho significado, pero la tercera de la que conseguí, significa la verdad es una afirmación o un principio que es aceptado como válido por un grupo. O sea, cuando sucede algo y está apoyado por varias personas también que fueron testigos al respecto, eso lo hace también una verdad. ¿Okay? Eso es una afirmación o principio que es aceptado como válido por un grupo. Entonces, quería dejarles saber que la palabra de Dios es verdad. En Dios no hay mentira. En Dios no hay maldad. Entonces, Dios inspiró al hombre, le dio la palabra para que ellos la pudieran escribir, ¿okay? Basado en el pensamiento de Dios. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura, refiriéndose a la palabra, esa es otra forma que le llaman a la Biblia, la escritura. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. A nadie le gusta vivir en mentira, ¿verdad? Si dice que sí, quizás estás mintiendo. A todo el mundo le gusta vivir en la verdad. A nadie le gusta que te mientan o que te engañen. En Juan 8:32, tú puedes encontrar
¿Cuál es el resultado de conocer la verdad? Conocer la verdad trae buenos resultados, ¿ok? Porque al tú saber la verdad de Dios, te está excluyendo de la mentira, ¿verdad? En Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Pero tú te preguntarás, ¿libre de qué? ¿Verdad? Y te va a dar un poco de información de lo que es el pecado. El pecado es todo lo que desagrada a Dios. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La persona que vive en pecado es esclavo. ¿Ok? Cuando una persona vive en la verdad, dice, y la verdad te hará libre. Por lo tanto, si tú vives en la verdad, eres libre. Si tú vives en el pecado, eres esclavo. ¿Ven la diferencia? Libre y esclavo. Totalmente aparte. En Romanos 6:20 habla de la esclavitud del pecado. Pero muchas personas pueden decir, ¿cómo tú me dices a mí que yo soy esclava del pecado o esclavo del pecado si a mí nadie me dice qué hago? Nadie me tiene que decir a mí qué hacer. Yo hago lo que yo quiero. Yo hago lo que me da la gana. Yo hago esto, yo hago lo otro. A mí nadie me tiene que decir ni dejar de decir qué hacer. Y da la casualidad que eso es exactamente lo que te hace esclavo. ¿Sabes por qué? Porque el emborracharse, el irse de party, ¿ok? El tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿ok? El estar utilizando droga, el estar en desobediencia a tus padres, en mentir, en engañar. Todo eso te hace ser esclavo del pecado. Dice la palabra que tú no puedes servir a dos señores. Jesús dijo, si tú no estás conmigo, entonces estás contra mí. ¿Ok? Si la persona está en pecado, está en contra de Dios. ¿Ok? Y si Dios es el que te hace libre, entonces eres esclavo. Porque no estás en Dios, estás pecando. Todo acto tiene una consecuencia. La cuestión de la ley de la causa y el efecto está en todo. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en la verdad, evitamos pecar. Somos humanos, ¿ok? Cometemos errores. La única diferencia es que nosotros aceptamos que cometimos el error y la paramos, no lo continuamos haciendo. ¿Ok? Cuando una persona peca, no reconoce que pecó y no corrige el error, continúa pecando, ¿ok? O porque le gusta, o porque no siente remordimiento, o porque siente que no lo está haciendo mal, continúa pecando. Todo eso tiene una consecuencia, ¿ok? Las cosas buenas, las acciones buenas tienen consecuencias buenas. Las cosas malas, las acciones malas, las decisiones malas que uno toma, tienen consecuencias malas. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. O sea, que la recompensa del pecado es muerte. ¿Ok? Nosotros lo podemos notar diariamente. Cuando alguien muere, eso es por causa del pecado. Cuando Adán y Eva, en el principio, en el libro de Génesis, pecaron, ¿ok? El pecado fue introducido a este mundo, ¿verdad? Y por cuestiones de naturaleza humana, ese germen de pecado fue pasado de generación a generación. Lamentablemente todos nosotros cargamos ese germen del pecado. ¿Ok? ¿Cómo tú me dices a mí? Dirán algunos. Que yo estoy pecado, soy una persona buena. Algún día vas a morir. Ninguno de nosotros somos eternos en este cuerpo natural. ¿Ok? Por eso hay tantos cementerios y por eso hay tantos funerales. Pero en realidad Dios no lo hizo así al principio. Él
el plan de Dios era que duráramos para siempre. Por eso es que nosotros tenemos un espíritu que es eterno. Este cuerpo muere, ¿ok? Y al morir, este cuerpo, eso te dice a ti que es el pecado, ¿ok? La paga del pecado es muerte. Ahora, cuando uno peca y uno continúa en esa vida de pecado, no solamente tu cuerpo muere, tu espíritu muere. Vives en tinieblas, ¿ok? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿ok? Y comenzamos a modificar nuestra vida, Dios nos pasa de muerte a vida. Ya no eres esclavo del pecado, ya no eres perteneciente del reino de las tinieblas. Ahora pasas de muerte a vida, de tinieblas a la luz. ¿Ok? Todo eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, al él morir por nosotros y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Fue darnos una segunda oportunidad. Y no para este cuerpo, sino para lo eternal. Estamos hablando de un Dios que es eterno. Solo que Él da es eterno. ¿Ok? Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva que yo te ofrezco es vida eterna, dice Jesús. O sea, tú escoges. Tú vives en pecado, vas a morir. Pero estamos hablando de lo eternal. Nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma que es eterna. ¿Ok? Cuando nosotros tomamos la decisión de parar el pecado, ¿ok? Ya no tenemos esa maldición de que vamos a morir. Ahora nosotros podemos contar y tener una esperanza de Jesucristo nos está ofreciendo vida eterna. Ya no tienes que tener temor de que vas a morir, ¿ok? De que tu espíritu y tu alma va a morir. Muchas personas se preocupan por este cuerpo. Todo esto es temporero. Los jóvenes se ponen viejos, las flores se marchitan, salen canas, salen arrugas. Todo se acaba, todo es pasajero. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las cosas de Dios son eternas. Hay que irse por lo eterno. No por esto es limitado. Hay que preocuparse por tu corazón, por mantener tu corazón puro, por mantener tus pensamientos puros, por tu salvación. Tienes que preocuparte por tu familia, para que ellos sean salvos también, ¿verdad? Si nosotros vivimos en pecado, cada vez que nosotros pecamos, negamos a Dios. ¿Ok? Lo negamos porque tú le estás diciendo no, tú estás mal y yo estoy bien. Y si yo quiero pecar, pues yo peco y se acabó. Yo lo hago mal y olvídate de las consecuencias. Yo pago por las consecuencias más tarde. No pienses así. Haz la corrección desde ahora. ¿Entiendes? No niegues a Dios con tus pecados. Dale un pare ya. No vale la pena. Nada en este mundo es lo suficientemente bueno para tú darle la espalda a Dios. Nada en este mundo, que todo es temporero, es suficientemente bueno para tú negar a Dios. Mira, dice aquí, Jesús dijo en Mateo 10:33, y todas estas citas que estoy diciendo las puedes buscar para que confirme. En Mateo 10:33 dice, cualquiera que me niegue, eso lo dijo Jesús, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Un día, dice la Biblia que nosotros todos vamos a morir, que está establecido que el hombre muera una vez y después de eso es el juicio. ¿Okay? Dios va a encargarse de juzgar, Él va a ser el juez, Él va a juzgar a todo el mundo por lo que tomaron la decisión de hacerla en este mundo. Todas las personas van a ser llamadas delante de la presencia de Dios un día para un juicio. El resultado del juicio es que si tú tomaste las decisiones correctas en este mundo, ¿ok?
y estás bajo el reino de Dios, bajo la cobertura de Dios, tú tienes el favor de Dios, ¿verdad? Las personas que decidieron bien, que se apartaron del pecado, que reconocieron que hicieron mal, ¿ok? Y que comenzaron a tener a Dios en su vida, ¿ok? Decidieron a Dios en su vida. Las consecuencias de esto van a ser buenas. Dios te va a reconocer delante del Padre Jesucristo, ¿ok? Si tú decidiste pecar, tú estás negando a Jesucristo al pecar. Jesucristo te va a negar delante del Padre el día del juicio. Eso va a ser una experiencia bien fea. Cuando el Creador, ¿ok? Después de haber hecho todo lo que hizo por ti, ¿ok? Que se bajó, que no escatimó en ser igual a Dios, que bajó de su trono, se hizo menor que los ángeles, tomó forma de siervo. Él se puso un cuerpo así, temporero, por ti, un rey. Se bajó de su trono, pensando en el amor que te tiene, ¿ok? Que dio a su único hijo por ti en la cruz, para que tú tuvieras salvación. Y que tú simplemente dijiste, no quiero eso. That's not enough for me. Que le dijiste, eso no es suficientemente bueno para mí. I don't care about that. Le dijiste no a su hijo. Cuando Él te llame delante de su presencia y vea y busque en el libro de la vida que tu nombre no está ahí, vas a ser desechado. Porque tú no aceptaste su favor. ¿Ok? ¿Cuál es la solución de esto? ¿Cuál es la solución de comenzar a quitar el pecado de tu vida? La solución es simple. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él rasgó el velo del templo, de arriba a abajo. Él quitó toda cosa que había entre medio que nos separaba de podernos comunicar nosotros directamente al Padre. ¿Ok? Cuando el velo fue roto, Dios quitó toda barrera que hacía que nosotros estuviéramos indispuestos a comunicarnos con el Padre directamente. Jesucristo hizo eso. Por lo tanto, Jesucristo dice, un solo mediador. ¿Ok? Cuando es un solo mediador, no estamos hablando de que necesitamos a una persona que es tan pecadora como uno. ¿Ok? No necesitamos una estatua para que le lleven los mensajes a Dios. No necesitamos un cura. ¿Ok? No necesitamos una persona que se dice santa, que trae tus pecados y te dice, date 3 Ave María y quedas sin pecado. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, 1 Timoteo 2:5, un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dios nos dio la oportunidad a nosotros de que habláramos directamente con Jesucristo y Jesucristo iba a llevar el mensaje al Padre. ¿Ok? Ya nosotros no necesitamos mediadores, no necesitamos cura. Solamente necesitas a Jesucristo. A Jesús para que Él abogue por ti, para que Él le diga, Padre, mira, Él fue por quien yo morí. Él es mi hijo. ¿Ok? Por Él morí yo en la cruz, por Él yo di mi vida. Dale una oportunidad. Lo más esencial entonces para poder comunicarte con el Padre, que tus oraciones lleguen al Padre, es teniendo a Jesucristo como mediador, siguiendo lo que dice en Timoteo, primera de Timoteo 2:5, ¿cierto? Entonces hay otra cosa
que requiere 2 acciones de parte tuya, y entonces el resto se encarga el Señor de eso. Está en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca, o sea, confesándolo con tu boca, no es las oraciones de tu mamá, ni las oraciones de tu abuelita, las señoras que se preocupan tanto por las almas de sus nietos y de sus hijos. La confesión tiene que ser de parte tuya, tiene que ser de ti, tiene que venir de ti, porque estás buscando la redención y el perdón de tu vida. Por lo tanto, tiene que salir de tu boca. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿ok? Hay que aceptar que Él es Dios. Hay que aceptar que Él es nuestro Señor. Que tenemos que vivir para Él. Eso es lo que hay que aceptar. Que Él es el Señor y que crees en tu corazón. Esta es la segunda acción de tu parte. O sea, tienes que confesar, eso viene de parte tuya, y tienes que creer en tu corazón que Dios la levantó de los muertos y que resucitó. Y entonces serás salvo. Tú tienes que confesarlo y creerlo. Y entonces, cuando esto sucede, pasan cosas maravillosas. El Señor no se queda con los brazos cruzados, viéndote ahí confesar tus pecados y se acabó. ¿Ok? Pasan cosas maravillosas. Mira las promesas de Dios. Dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿ok? Para perdonarnos. ¿Ok? Cuando Él ve que tú vienes sinceramente arrepentido, si Dios mismo se humilló, ¿ok? Él no escatimó a ser igual que Dios, ¿ok? Él se bajó de su trono a esta tierra, ¿ok? En un mundo perverso, físicamente aquí, ¿ok? ¿Por qué nosotros no nos podemos humillar también? Dios lo hizo. Entonces dice que si confesamos nuestros pecados, Él también toma acción al tanto. Tú estás tomando acciones, ¿okay? Estás confesando y estás creyéndolo en tu corazón. Entonces Él es fiel y es justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios recibe a todo aquel que está dispuesto a recibirlo a Él. En Mateo 10:32, Jesús dijo, por tanto, todo, así como tiene consecuencias negativas, el que lo niega delante de los hombres, Él lo negará al frente del Padre. Así también las personas que lo confiesan delante de los hombres. Mira lo que dice en Mateo 10:32, Jesús dijo, por tanto, todo el que confiese delante de los hombres, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hay muchos efectos positivos después que uno toma esas acciones. Cuando nosotros decidimos pecar, nosotros mismos estamos eligiendo ser condenados. Cuando creemos en Dios, cuando creemos en Jesucristo y lo aceptamos en nuestra vida, nosotros estamos quitándonos esa condenación eterna. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea que Jesucristo no vino para condenarte. Mas sin embargo, dice, vino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí es que encontramos la esperanza de Dios. Es cuando Jesucristo vino y murió por nosotros en nuestro lugar, porque cuando digo nuestro lugar es que nosotros éramos los que merecíamos morir, porque fuimos nosotros quienes pecaron, no fue Dios, no fue Jesucristo. El motivo de Jesucristo morir por nosotros es para que nosotros fuéramos salvos. No son esas buenas noticias, para darnos salvación, para darnos una oportunidad de vida. Mira qué tan grande es la misericordia de Dios que nos da ese regalo, ¿ok? No se lo pedimos, no nos merecíamos, mas sin embargo, Él nos lo dio
por amor y por su gran misericordia. Y en Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado. O sea, automáticamente cuando tú confiesas tus pecados y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, automáticamente te quitas la condenación de encima. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Ahí está la clave. Entonces, para cerrar mi video, quiero hacerte una última recomendación, y es que vivas libre. Que vivas libre en el nombre de Jesús, que vivas libre del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, que decidas por libertad. ¿Ok? Así que vive libre. Dios te bendiga, espero que te haya gustado mi video, fue con mucho amor y toma la mejor decisión, busca la verdad y la verdad te hará libre. Bye.